Eh, Hola a todos, muchas gracias por venir y gracias a Loboc por invitarme a este evento. Mi nombre es Carlos Úbeda, soy diseñador de interacción, trabajo en Designit, que es una empresa que a lo mejor alguno conocéis, que es una empresa de una consultora de diseño estratégico internacional. Y tengo 20 minutos para contaros algunas conclusiones y algunos resultados de un estudio sobre los hábitos de lectura de prensa, es decir, de revistas, periódicos, en tablets, que mi compañero José Ignacio Gómez y yo hicimos de cara a un proyecto que se está desarrollando ahora mismo. Y bueno, lo primero de todo es que, en principio, lo que es todo el mundo de la prensa y todo el mundo de las tabletas, parece que desde el principio siempre se le ha visto bastante relación, como una utilidad que prácticamente era como meterlo y ya podría ser una utilidad bastante grande de las tabletas, una funcionalidad bastante grande. De hecho, hay quien lo ha cogido como una auténtica tabla de salvación y se ha agarrado a los tablets como si fuera la solución del periodismo, que puede ser. Aunque en este caso básicamente es una tableta, pero es un PDF metido dentro de la tableta que además tiene un bonito tapa de cuero y tal. Pero bueno, pero se ven las intenciones de quiero... O sea, Pedro J no hace más que pasearse por ahí con su tablet para intentar promocionar el uso de las tabletas en prensa. Y bueno, ya en otro punto de vista a lo mejor un poco más serio, lo último que pasó fue la compra del Washington Post por Jeff Bezos de Amazon, que bueno, últimamente muy metido en todo el tema de tablets, desde el Kindle a sus múltiples tabletas que está sacando, y nadie sabe muy bien qué quiere hacer con el Washington Post, pero bueno, ahí está otro punto más de relación entre prensa y tableta. Y al final lo que parece que estamos viendo es que hay un paso, o sea, el futuro del periódico, por lo menos ahora mismo, está pasando por la tableta. Más o menos los periódicos están enterados, pero no sabemos si están enterados, más o menos están enterados, pero no sabemos si el camino es el adecuado o no. Parece que una de las cosas por lo que puede realmente ser el camino adecuado es porque la tableta, a diferencia de, como hemos visto un poco en la presentación anterior, su modo de uso es bastante diferente al de un ordenador, y entonces eso hace que parezca bastante más confortable la lectura un poco más prolongada, más allá del escaneo de información. Es un poco, si con el ordenador personal conseguimos conquistar el hogar, con las tabletas parece que estamos consiguiendo conquistar el sofá, y entonces bueno, ya empieza cada vez a acercarse más al mundo del ocio o de la lectura placentera, etcétera. Y entonces la pregunta es como, bueno, ¿pero es el tablet del futuro de la lectura de la prensa? Eso es con lo que empezamos esta investigación. Y bueno, os adelanto el resultado en 2 palabras, que es que sí, que posiblemente, pero que desde luego no con el modelo que hay actualmente. Y ahora vamos a verlo un poco en detalle. Lo primero, simplemente un poquito sobre la metodología que seguimos, que es que antes de ponernos a hacer preguntas a lo loco, hicimos un pequeño análisis de tendencias de lo que estaba ocurriendo. Muchas de estas creo que las ha comentado Armando antes, otras seguro que, por lo que he visto en el programa, van a ser comentadas y no me voy a detener demasiado en ellos. Pero bueno, todo un poco la guerra, entre comillas, que hay ahora entre aplicaciones nativas y aplicaciones web, cada una con sus posibles ventajas, es decir, la ubicuidad de la web frente al potencial mejor uso de las capacidades del medio de las aplicaciones nativas, o esto que veíamos antes a Pedro J agarrado a su PDF, que es la presentación original completamente del papel versus una adaptada un poco más o directamente desagregada, o sea, olvidarse del formato periódico, simplemente son noticias sueltas, etcétera. Que eso está muy relacionado con el tema de accesos desorganizados, ¿no? No, si es que yo no entro a leer el periódico, no entro a leer una revista, a mí es que me llegan enlaces por Twitter y bueno, y voy recopilando por ahí. O cosas relacionadas con, justo lo que comentaba Armando, de buenas prácticas y patrones de diseños nuevos para tabletas, utilización de la marca principal, es decir, la prensa en Internet, sobre todo a partir de la llegada de los tablets, ha perdido ya el nombre que antes era digital.com, etcétera, se ha perdido ya la marca madre, ya es la marca directamente de Internet, el tema de multimedia con fotos, vídeos, etcétera, todo lo relacionado con
con multipantalla, con poder acceder a la misma información de diferentes pantallas, a veces incluso a la vez, y diferentes estrategias de pricing que se están experimentando, desde las clásicas de suscripciones mensuales, diarias y tal, hasta periodos de prueba, pago solo por un determinado contenido, etc. Y bueno, con todo eso un poco en la cabeza, con nuestras propias ideas de lo que nos parecía que a dónde debería llevar, preparamos algunos estímulos, un poco por nuestra experiencia de que realmente preguntarle algo a alguien en el vacío acabando respuestas demasiado vacías. Entonces, por ejemplo, en este caso es diferentes tipos de manera de presentar la información, desde el de la esquina del todo, que es directamente el PDF tal cual, como hemos visto antes, hasta una adaptación un poco más tirando a web, o por ejemplo, en este caso, una presentación ya que intenta utilizar diferentes patrones de tabletas y tal, para que a la hora de preguntarle a las personas ¿te gustaría más esto o esto otro?, sepan de qué estamos hablando, o te ves utilizando más esto o esto otro. Realizamos una investigación cuantitativa con más de 600 personas, consumidores frecuentes de prensa, usuarios de tablet y entre 18 y 45 años. Paso a resultados para que me dé tiempo rápido. Bueno, solo simplemente comentar que voy a ir muy a titulares, no me voy a detener un poco en la parte más estadística del asunto, pero vamos, cualquier pregunta me la podéis hacer luego y os lo comento. A nivel muy básico, una de las cosas que vimos es que el tablet es un producto muy valorado, es decir, se le valora como el propio hardware, se valora bastante. Aparte su penetración ha aumentado mucho y el favorito es el iPad, incluso modelos antiguos de iPad. Y bueno, sobre todo el uso en tarde, noche, momentos de ocio y no mucho más que... Esto no nos sorprendió demasiado. Esto tampoco nos sorprendió demasiado en el sentido de que cae interés por la tele y los periódicos en papel. La tele sigue teniendo un pequeño reino en comidas y cenas, lo que es la parte un poco más común, donde están varias personas, o sea, como más de broadcast. Y los periódicos cada vez menos, los periódicos en papel y muy asociados a la mañana y cosas así. Una cosa que ya nos empezó a sorprender es que el consumo de prensa online no depende del dispositivo. Es decir, creíamos que se iba a asociar mucho a tablet y no, realmente descubrimos que realmente la prensa online se lee muchísimo desde el ordenador de escritorio del trabajo. O sea, el típico escaqueo ahí o leer el marca ahí rápidamente. Y después muchísimo en smartphone también, en tránsito. Y que es mayor el consumo, prácticamente en el puesto de trabajo que en el puesto de ocio. Es decir, el tablet lo utilizan para otras cosas. Otra cosa que nos llamó la atención es, bueno, esta la sospechábamos, pero bueno, nos lo confirmaron, que las ediciones diarias no tienen sentido. Incluso periódicos que actualmente son puramente digitales tienen ediciones diarias, de tal día, visita la edición de tal día. No, o sea, realmente lo que más se valora es la rapidez y la inmediatez y esa es una herencia del pasado que el usuario no le encuentra ningún sentido. Otro resultado, y este es muy duro para los que nos dedicamos al diseño, es actualmente solo se valora el contenido. Es decir, cualquier tipo de mejora partiendo de estos principios de diseño para tablets que nos parecen muy razonables y que incluso a nosotros como usuarios expertos los disfrutamos, al usuario de verdad, al que está ahí en la calle, le da exactamente igual. O en un principio le da bastante igual, incluso hasta el punto de que hasta un 40% decía que no le importaba leer un artículo de más de media hora en un monitor, sentado ahí, encorvado, mientras que nosotros vemos como que es una lectura muy de tablet, es como pues es el momento tablet, pero realmente no, importa el contenido y poco más. Luego veremos qué podemos hacer con esto. Otra cosa bastante relacionada es y que, por ejemplo, en mi caso no tenía nada que ver con mi experiencia, era el usuario no pospone la lectura. O lo lees en el momento, o lo lee en el momento, o no lo lee. Pero si te interesa, ¿por qué no lo lees un poco más tarde? ¿No? Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Por lo tanto, todo lo que son lectores de RSS, que con la polémica que hubo hace poco con el tema de Google Reader, de Google no piensas en los usuarios, etcétera, no piensas en los usuarios frikis como nosotros, porque realmente el RSS al usuario normal parece que le da bastante igual y exactamente con los sistemas de bookmarking, de guardarse un artículo, de read later, de Instapaper,
De hecho, hasta un 40% había un 40% que sabía lo que era, no es como, no sé lo que es y no me interesa, es como, bueno, es desconocimiento, sino sabe lo que es, lo entiende, pero no lo utiliza. Es como, no, si hasta tengo cuenta y tal, pero no me interesa. Entonces, era otra cosa también que nos llamó bastante la atención. Después, con respecto a temas multimedia, hemos visto que, bueno, que todo el tema de fotos, especialmente en tablet, es muy apreciado. No tanto el vídeo, quizá porque interrumpe el flujo de lectura, sobre todo claro, también nos ponemos en el contexto de estar leyendo titulares aceleradamente en el trabajo o algo por el estilo, y entonces el vídeo como que rompe bastante el tema. En cambio, las fotos sí que son bastante más apreciadas. Y después, otra muy dura, está más para el punto de vista de negocio, lo más importante es que sea gratis. Es decir, los usuarios de tablet se meten en webs, aun teniendo aplicaciones, porque bueno, lo asocian más con tema gratis y bueno, y sobre todo no están dispuestos a pagar nada en principio por un aumento de la experiencia, por una mejora de la experiencia de uso. Y cualquier tipo de característica de valor añadido, de guárdate el artículo, personalízatelo, participa en un foro de debate, de tal, no es muy valorado. Y claro, al final acaban en el único modelo que cabe aquí, es el de noticias a saco y publicidad y ya está. Y después, respecto a temas de distribución, bastante tradicional. Es decir, pago puntual o suscripción anual es lo preferido y sobre todo, si por algo ya con una pistola les apuntas y digas, ¿por qué pagarías? Es más por tener múltiples fuentes de información, es por pura cantidad. Es como, dame más. O sea, realmente también la publicidad, bueno, llega a ser molesta y también hay un porcentaje elevado que le gustaría tener menos publicidad a cambio de pagar, pero, y bueno, y el tema multidispositivo y que se adapta a multidispositivo un poquito menos. Esto, la verdad es que en algunos puntos nos fue bastante desalentador. Y ya en plan reflexión de estos resultados, una de las cosas que vimos es que el modelo actual está basado demasiado para nuestro gusto en la tecnología. Es decir, se invierte en la compra de hardware, que es algo que se valora. Me voy a comprar una buena tableta. Y se asume que el contenido tiene que ser gratis. Es decir, y estoy un poco más por ahí, el confort viene del propio dispositivo. Es decir, es como ya es suficientemente cómodo que yo pueda leer los titulares de prensa tirado en el suelo en mi casa o en el sofá. La verdad es que ya que me aparezcan mejor o que la navegación sea mejor o tal, ya me da un poquito igual. Exige estar informado, o sea, siempre quiere tener esos titulares para no perderse nada, muy en plan tele, pero muy escaneo de información. Y bueno, por nuestra parte sabemos, por lo que hoy vamos a comentar aquí, por lo que ya se ha comentado, que el tablet permite una experiencia de uso que favorece la lectura prolongada. Y entonces realmente lo vemos como una oportunidad de negocio que todavía no se ha explotado, que todavía no se está empezando no existe esa necesidad todavía. Entonces vemos dos posibilidades. Una es una que se está empezando a trabajar un poco más, que es pagar por el contenido, que bueno, ya estáis viendo que básicamente es el todo gratis y la comodidad ya me lo da el hardware. No estoy dispuesto a pagar por nada que sea software o que sea contenido, ¿no? Y entonces es algo que tiene una barrera de entrada muy grande y que siempre que existe una posibilidad gratuita se preferirá esa posibilidad gratuita. Puede funcionar para temas de nicho, en el sentido de The Economist. Si quieres leer este artículo de The Economist, tú que eres un tío que te gusta ese tipo de cosas, vale, eso puede funcionar, pero solo para ahí. Y otra puede ser pagar por la experiencia, que esta debería estar más asociada a la lectura con tablets y a los formatos, a los contenidos más largos, a lo que se viene a llamar long form, etc. Pero actualmente, como hemos visto en los resultados, se valora la comodidad del hardware, pero no del software. Es decir, esa necesidad que para muchos de nosotros existe de que sea cómodo de navegar, que sea cómodo de leer, que pueda poner la letra más grande cómodamente, no hacer zoom a un PDF que me parte las líneas o cosas por el estilo, no es algo que se esté viendo como una necesidad. Pero bueno, en ese sentido es lo mismo que en su momento existían tablets y no había una necesidad de ¿para qué quiero yo un tablet? ¿O para qué quiero yo este otro tipo de cosas? ¿Para qué quiero yo tener un montón de canciones en mi bolsillo si no me hace falta? Es una cosa que simplemente ya no es diseñar para
para solucionar un problema solo, sino para crear una necesidad que actualmente, insistimos, por los resultados que hemos visto, no existe. Y entonces vuelvo un poco al comienzo, y ya termino con esto, que es, nos preguntábamos, ¿el tal es el futuro de la prensa? Pues sí, pero actualmente con lo que estamos viendo, nadie está dispuesto a pagar por ello. Por lo tanto, habría, o al menos es nuestra reflexión y nuestra interpretación de estos resultados, crear una experiencia de usuario que realmente generara esa necesidad hacia los usuarios. Creemos que se puede conseguir ese placer que tenemos muchos disfrutando de aplicaciones bien diseñadas para tableta, leyendo bien buenos contenidos en tableta, podría ser disfrutable por otros usuarios, pero a día de hoy todavía no lo es. Y ya está. Muchas gracias.